Ahora vamos a dar paso a la conferencia Reforma Tributaria, informe de la Comisión de Expertos. Está a cargo del doctor Julio Roberto Pisa, él es integrante de la Comisión de Expertos. El doctor Julio Roberto Pisa es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por las universidades Externado, Javeriana y Rosario. Se ha desempeñado como director de Impuestos Nacionales, secretario de Hacienda de Bogotá, consultor nacional e internacional en Administración Tributaria y actualmente es socio de la firma Pisa y Caballero Consultores. Es profesor titular de la Cátedra de Hacienda Pública en la Universidad Externado y director del Departamento de Derecho Fiscal de esa misma universidad. Doctor Pisa, bienvenido. Buenos días a todos. Perdón. Ante todo, un agradecimiento a Legis y a la Universidad Central por esta amable invitación y un saludo a todos los contadores. También un saludo al doctor Borges que nos acompaña. Propósito entonces contarles este informe y brevemente explico que nuestro sistema tributario hace mucho tiempo reclama una reforma estructural. Y la última ley, la última reforma, que fue la ley 1739, tomó una decisión muy coyuntural, subiendo la tarifa de las sociedades de una manera muy notoria. Y fruto de esa ley se acordó crear una comisión para hacer un diagnóstico del sistema tributario y unas recomendaciones. Muy bien, eso es lo que les voy a contar. Y esa debe ser la base sobre la cual se hará la siguiente reforma tributaria. Quisiera llamar la atención en dos puntos. Primero, por primera vez tenemos antes de la ley, porque normalmente este tipo de reformas se conocían cuando estaba el proyecto de ley. Ahora tenemos un documento de política tributaria sobre el cual debería haber un debate público más abierto, dado que la Comisión de manera independiente ha hecho unas formulaciones y unas recomendaciones específicas. Porque lo que sigue es el gobierno preparando su proyecto y sin duda va a tener como punto de partida este informe. Lo otro que quería llamar la atención, sobre todo en este foro, en este auditorio, es que aquí en el impuesto a la renta hay una enorme conexión, o sea, de una manera un poquito más directa, con la contabilidad. Y eso implica, aparte de lo que se ha dicho aquí por los antecesores en este podio, una mayor incidencia de la profesión contable en la determinación del impuesto sobre la renta, con lo cual, si este proyecto llegara a traducirse en esta modificación, habría una radical transformación del impuesto sobre la renta y la información contable se volvería un pilar fundamental para la determinación y cálculo del impuesto sobre la renta. Pero bueno, más adelante veremos ese tipo de detalles. Este informe lo pueden encontrar, tiene 260 páginas, lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Hacienda, en FEDesarrollo o en la página de la DIAN, y pueden descargarlo con toda tranquilidad. Este es el mensaje principal. Colombia necesita una reforma tributaria estructural guiada por los principios de suficiencia en el recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical, eficiencia económica y eficiencia administrativa. Dicho de otra manera, nuestro sistema carece de esos principios que además están consagrados en la Constitución. El tema de suficiencia en el recaudo significa, normalmente las reformas están llamadas a cubrir los faltantes presupuestales, digamos que ese ha sido el punto central y precisamente por eso ha descuidado los elementos estructurales de un buen sistema tributario, que tienen que ver con alentar la inversión, porque finalmente el Estado vive de que la actividad económica tenga buenos resultados, pero también cuidando bien de la equidad, cómo se distribuye la carga tributaria, especialmente en un país que tiene unos índices de desigualdad muy notables. Pero también es notorio el nivel de evasión que existe en Colombia. Entonces, de la combinación de todos esos factores deberíamos tener un sistema tributario que lograra
cubrir todos estos principios. Entonces, el mensaje fundamentalmente es ese. Este cuadro revela cuál es la carga tributaria sobre el PIB. Como pueden ver, digamos que generalmente el estudio se hizo sobre la base de un diagnóstico y unas propuestas. El diagnóstico normalmente es, entre otras cosas, hablando en una universidad, es un documento muy recomendable para quien quiera hacer trabajo sobre el sistema tributario, porque tuvimos a disposición casi los diagnósticos de todos estos organismos internacionales, EDBIL, el Banco Mundial, la OCDE, en fin, muchos estudios. Entonces, el trabajo está hecho básicamente por compararnos contra los países desarrollados, o sea, los países de la OCDE, la línea verde, y el promedio de América Latina, la línea azul. Como podemos ver aquí en este cuadro, Colombia tiene una carga tributaria del 20%, ahí estamos sumando la tributación territorial, no estamos sumando la seguridad social, o sea, impuestos nacionales más tributación territorial, y tenemos un promedio de 20% por debajo, muy por debajo de la OCDE, 34%, países desarrollados, y por debajo de América Latina, 21%. O sea, el mensaje, que además es un mensaje en realidad que proviene de la Constitución del año 91. En el año 91, Colombia tomó la decisión de convertirse en un Estado social de derecho. Y ese, que es un mensaje hacia la equidad, implica un Estado con mayores responsabilidades y, por supuesto, implica una mayor carga tributaria. Desde los años 90 hasta ahora, como puede verse aquí en este gráfico, nosotros hemos subido la tributación, prácticamente la hemos duplicado, de 9 a 20, pero aún así es insuficiente. O sea, Colombia debe incrementar su tributación en general, para el tamaño que tiene, para las responsabilidades del Estado que tiene. Les recomiendo mirar el mensaje del BID, del presidente Alberto Moreno, que estuvo aquí hace un par de semanas, y que pretende que si Colombia quiere avanzar hacia un mayor nivel de desarrollo, necesita incrementar su carga tributaria. El desagregado de ese 20% muestra que nuestro sistema tributario está fundamentalmente apalancado en los dos grandes impuestos, renta e IVA. Eso significa el 85% del sistema tributario. Y justamente por haber descuidado esos dos impuestos, nosotros hemos vivido en un sistema donde hemos creado figuras alternativas y transitorias, entre comillas, el impuesto al patrimonio y el 4 por mil. Entonces, digamos, el mensaje también de la recomendación o del informe es tratar de volver otra vez a que sean el eje de la tributación renta e IVA. Primer tema, suficiencia en el recaudo. Este tema, en verdad, estaba previsto para que la Comisión lo analizara a partir del año 2019, porque en la última reforma tributaria quedó acordado que se iba a mantener 4 años más el impuesto de riqueza, que se iba a convertir o transformar en esos 4 años en sobretasa al CRE para las empresas más grandes del país, las que tienen más de 800 millones de utilidades, que son más o menos 6.000. Y que el desmonte del 4 por mil se iba a prorrogar hasta el 2019. Es decir, que digamos que con la ley de 1739 aparentemente teníamos financiado el presupuesto hasta el año 2018, que es cuando termina este gobierno su periodo. Sin embargo, lo que ha ocurrido entre finales del año pasado y este año ha sido una abrupta caída de los precios del petróleo, y eso ha acelerado la necesidad de hacer la reforma. Porque en esos gráficos se muestra un poquito cuál es el problema. Aquí en la parte de arriba se nota cómo al abrir el impuesto a la renta en CRE, bajar la tarifa de sociedades de 33 a 25 genera un espacio. Si bien para los contribuyentes aparentemente sería igual pagar 25 de renta y 9 de CRE, para las finanzas no es igual, porque ese 9 de CRE tiene destinación específica al SENA y al bienestar. Entonces eso abre una brecha. La línea azul muestra lo que significa la renta petrolera en Colombia. Tiene un peso muy importante en el impuesto sobre la renta. Por cuenta de eso, en la parte de abajo también vemos la regla fiscal, que es una medida de disciplina fiscal por la cual el gobierno no puede tener un déficit superior a un porcentaje que se ha aprobado y que debe ir descendiendo de 3.6 a 1.4 en el horizonte del marco fiscal de mediano plazo. Como quiera que a partir del año 13, por la caída de los precios del petróleo, con la caída de los precios del petróleo Colombia pierde por 3 cosas. Primero,
porque todo el negocio petrolero significa aproximadamente un 20% del impuesto a la renta. Segundo, porque Ecopetrol recibe dividendos. Y tercero, y eso afecta más a los territorios por la caída de las regalías. Colombia recibía más o menos 23 billones en el año 14 o 15 y este año va a recibir 3, de 23 a 3. O sea, es una caída que significa más o menos 2 puntos del PIB, o sea, una reducción al 10%. Esa es la necesidad que se revela en este cuadro, cómo a partir del año 14-15 se empieza a abrir esta brecha y si no hacemos nada, llegaremos a un déficit de 4.7 cuando la regla fiscal es 1.4. Visto de otra manera, este es el faltante que existe. Como pueden ver, a partir del 18 la curva crece de manera exponencial porque las medidas de la ley 1739, es decir, la sobretasa al CRE, se acaba el 18 y empieza a caer el 4 por mil. Entonces, esa es la razón principal por la cual es inevitable que tengamos que hacer una reforma tributaria este año. El gobierno, a pesar de algunas manifestaciones un poco dubitativas, en las últimas declaraciones es claro que en julio presentará un proyecto de ley de reforma tributaria. Segundo tema es la equidad, y en un país como Colombia este es un asunto fundamental. Un sistema tributario tiene como función redistribuir la riqueza. Colombia tiene uno de los índices de Gini más altos del mundo, 0,58. Pero después de impuestos se supone el sistema tributario debía redistribuir mejor. Es decir, si se cobra sobre capacidad económica, pagan los que tienen más capacidad y el Estado gasta en aquellos que tienen más necesidades. Ese esquema se puede ver en los países de la OCDE, los países desarrollados, cuando su Gini antes de impuestos es más o menos 0,40 y después de Gini baja a 0,25. O sea, el sistema tributario tiene una enorme función redistributiva real. ¿Qué le pasa a Colombia? Colombia antes de Gini 0,58, después de Gini 0,57. El mensaje es muy claro, nuestro sistema tributario es malo porque no redistribuye suficientemente la riqueza. El otro factor de nuestro sistema tributario, digamos, esa es una decisión que se tomó en la Ley 75 del año 86, que fue elevar el mínimo a partir del cual las personas empiezan a pagar impuestos a un porcentaje de 5 salarios mínimos. Aquí está medido en PIB per cápita, digamos para que nos ubiquemos. Eso es país de la OCDE, esto es América Latina y esto es Colombia. El PIB per cápita en Colombia son como $8.000, en los países desarrollados 50.000 más o menos, en América Latina aproximadamente 9.000. Pero digamos el mensaje de fondo es el siguiente. En los países desarrollados la gente empieza a pagar impuesto a la renta aproximadamente en lo que significa aquí un salario mínimo, o sea muy abajo, y el recaudo es enorme, recaudan 8.5 del PIB, las personas. En Colombia, al contrario, la gente empieza a pagar en 2.8, o sea 10 veces más, mucho más, casi 15 veces más que los países desarrollados, y por eso su recaudo es muy bajo, 0.8 del PIB. Quizá este sea una meta excesiva para nosotros, entonces por lo menos ponernos en el nivel de la América Latina, que es más o menos el doble, o sea, ellos empiezan a cobrar a partir de 1.3, casi el doble de nosotros, y por eso empiezan a declarar en la mitad de nosotros, o sea, más o menos 1,5 millones, y por eso recaudan casi el doble en el impuesto sobre la renta. Digamos, este es un primer mensaje de hacia dónde debería ir la estructura tributaria. Ese recaudo de impuesto a la renta además está enormemente concentrado. El 68% se recauda en 3.400 grandes contribuyentes. Las otras sociedades recaudan el 18%, 332.000. Y el 1.800.000 personas naturales declarantes apenas recaudan el 14%. Es decir, es un sistema excesivamente concentrado en las sociedades, como se puede ver en este gráfico. El color morado representa el recaudo de sociedades y el verde recaudo de personas. Entonces en Colombia el 82% se recauda a través de las empresas y el 17% a través de personas. En la OCDE el 71% de personas y el 28% de sociedades, o sea, todo lo contrario. Repito, quizá esto sea un excesivo, una meta inalcanzable para Colombia, pero colocarnos por lo menos en América Latina, que es por lo menos el doble de personas
significaría una meta relativamente alcanzable. Y esto se refleja en que todas las reformas, finalmente, lo que se nota es que se recarga excesivamente el impuesto a las empresas. Bajo esta idea de clasificar las rentas, también otro aspecto que se mejoró en la tabla fue que la tarifa estaba, recuerden que la tarifa de personas es progresiva, entonces arrancaba en 0 a partir de 3 millones y el primer rango era 19, o sea, era excesivamente alto. Entonces nosotros quedamos un rango intermedio de 10, precisamente porque la propuesta es incorporar más personas al sistema. En general, el mensaje, 3 puntos. Primero, hoy las personas empiezan a declarar a partir de 3 millones. La propuesta propone que la gente empiece a declarar a partir de 1,5 millones. Segundo, aumentar la tarifa general de 33 a 35. Tercero, gravar los dividendos. Cuarto, limitar los beneficios. Quinto, tener un sistema estandarizado de costos y gastos para las otras rentas diferentes a las rentas de trabajo. Con esas 5 reglas yo simplificaría el impuesto a la renta. Consecuencia de eso, ingresarían a la obligación de declarar 3 millones de personas. Más o menos 1 millón de asalariados y 2 millones de trabajadores por cuenta propia. Pero les quiero decir, aún con esa medida, el porcentaje de personas que están por debajo de ese umbral son el 85%. Es decir, el 85% de colombianos gana menos de 1,5 millones. Entonces el punto y la reflexión que habría que hacer es si una persona que se gane 1,5 millones debería empezar a pagar impuestos sobre la renta. Poquito, pero empezaría a pagar. Básicamente en la curva de la progresividad sería este sería el rango. En este grupito hay más o menos 3 millones de personas y la propuesta sería arrancar un poquito más acá. Esto está en salarios promedio. Salario promedio es un concepto que no es salario mínimo, es salario promedio en Colombia es 1,5 millones. Entonces sería empezar a pagar desde 2 salarios promedio, o sea, 1,5 millones, y ese sería un poquito el rango de colombianos que empezarían a pagar. Y por otro lado, elevar la tarifa máxima a 35%. Ahora bien, para controlar los beneficios, habría 2 criterios. Un criterio porcentual, 35% de la renta líquida que no supere 4.500 UT, o sea, 127 millones para rentas de trabajo. Y para los demás, 10% sin superar 36 millones. Y explico esta medida. El propósito general es que las personas naturales, todas, independientemente de su renta, tengan 10% sobre su renta líquida como exención, que comprendería pues todos estos gastos que uno tiene de salud, educación, dependientes, 10%, sin superar este rango. En el caso de los asalariados, sin estar de acuerdo con el tema del 25%, dado que la Corte ha dicho que esa es una conquista y una especie de mínimo vital, pues lo incorporamos aquí, por eso las rentas de trabajo tendrían 35%, pero en todo caso se controlaría con estos 2 límites, uno porcentual y uno fijo. Esa sería la manera de controlar los beneficios. Ahora bien, en cuanto a las otras rentas diferentes a las de trabajo, lo que se establecería serían unos rangos. Estos rangos están tomados de las declaraciones de renta. Me explico. Una persona que tiene una pequeña fábrica tendría una utilidad del 20%. Un comerciante, 10%. Las actividades profesionales, por ejemplo los contadores, 50%. Y otras actividades, 70%. Es decir, es establecer una especie de utilidad presunta. Con lo cual se facilitaría la manera de declarar, porque las personas que estuviesen por debajo de esto, en general no tendrían fiscalización. La DIAN recibiría estas declaraciones, una especie de más, sin decirlo explícitamente. Ahora bien, si una persona está por encima de estos rangos, podría solicitarle a la DIAN, pero con 2 condiciones. Uno, estaría obligado a llevar contabilidad, y segundo, tendría que demostrar esos mayores costos. Entonces eso le facilitaría la tarea a la Administración de Impuestos. ¿Qué significa esto? Para poner un ejemplo, una persona que hoy está en el régimen común, que tiene 120 millones de ventas al año, comerciante, tiene una utilidad de 12 millones. Con 12 millones no declara renta, no paga impuesto, perdón, porque está por debajo del umbral de 24. Entonces, para que una persona llegara al umbral donde empieza a pagar, tendría que vender
300 millones, es decir, una persona que vende 20 millones mensuales. Entonces la pregunta sería si ese nivel de una persona que tiene ese tipo de ventas no debería contribuir con el impuesto sobre la renta. Digamos, ese es el punto de fondo. Ahora, ¿cuánto pagaría esa persona? Una persona que más o menos se gane 2,5 millones de renta neta, pagaría más o menos 50.000 pesos mensuales. Es decir, mirado anualmente, 30 millones de ingresos, pagaría 600.000 pesos. Ese es el tipo de contribución que se lograría. En promedio, podría haber gente que pagaría un poquito menos. En personas naturales hay otros cambios. En cuanto a las ganancias ocasionales, la utilidad en venta de activos subiría al 15 o 20%, las herencias se mantendrían en 10 y los premios en 20%, se elimina el impuesto al patrimonio y en su lugar habría una renta de presuntiva un poco más ampliada porque se incluirían las acciones y se subiría al 4%. O sea, esta es la forma un poquito como consideramos que se trataría de gravar, digamos, de sustituir el impuesto al patrimonio. Los dividendos, ¿cómo quedarían? Los dividendos quedarían grabados en las personas naturales sobre la base de que quien tuviera una tarifa personal de superior al 20 tendría que pagar entre el 20 y el 15%. Esa sería la manera de tratar de incorporarle una cierta progresividad al sistema tributario. Y finalmente la tarifa máxima aumentaría el 35%. Muy bien, ese es, en resumen, el tratamiento de las personas. Ahora vamos con las empresas. Actualmente con las empresas, ¿qué tenemos? Tenemos renta, CRE, riqueza, sobretasa al CRE, o sea, un mundo excesivamente complejo por cuenta de las últimas reformas. ¿Qué proponemos? Cambiar todos esos impuestos por un único impuesto sobre las utilidades empresariales. ¿Y ese impuesto cómo sería? Básicamente aquí está sintetizado. La base gravable serían las utilidades derivadas de sus ingresos anuales, es decir, el resultado contable. Aprovechando este tipo de convergencia que está viviendo el país a las normas internacionales, esa sería la base. Eso implicaría, digamos, nosotros obviamente siempre hemos tenido una fuerte relación entre renta y contabilidad, estado de pérdidas y ganancias, pero lo hemos tenido de una manera un poco desordenado, un poco, digamos que las normas no son muy claras, qué es lo que remite, qué es lo que no remite. Aquí sería mucho más claro que pasamos a un sistema de dependencia. De dependencia quiere decir, partamos de la utilidad contable, pero hagamos unos ajustes tributarios. Entonces, que cuando se aprueba un balance por los dueños de la empresa, se sepa que esa es la utilidad para todos los efectos, tanto el mensaje para los inversionistas como el mensaje para el gobierno. Y eso daría mucha más claridad sobre el cálculo del impuesto sobre la renta. En cuanto a los sujetos, la propuesta sería, dado que se van a gravar los dividendos en las personas, quitar esos regímenes de transparencia que tenemos hoy con algunos mecanismos que por la experiencia se advierte que permiten cierto tipo de ventajas no explícitas, es decir, patrimonios autónomos, contratos de colaboración, cuentas de participación, todas esas formas pasarían a convertirse en contribuyentes, en la medida en que tienen un resultado y sobre ese resultado deberían pagar, y que la distribución equivaldría a dividendos. La base gravable sería la utilidad contable con dos tipos de ajustes. El primer tipo de ajustes pretende homogeneizar un poquito la posible discrecionalidad que ahora otorga con mayor amplitud las normas internacionales. Es decir, cuál es la valoración de los activos o cuál es la vida útil, cuáles son los métodos de depreciación o de amortización. Ahí tendría que haber unas reglas precisas para efectos tributarios. Entonces, ese tipo de limitaciones sobre estos aspectos tendría que tener precisión para homologar el tratamiento de que contablemente cada quien tenga libertad de hacerlo como quiera. Y segundo, algunas medidas por razones de control. Por ejemplo, los gastos que tengan relación de causalidad, por ejemplo, las limitaciones en el endeudamiento, etc. Entonces, esos serían los dos tipos de ajustes que se harían al sistema tributario. Eso lograría que hoy el impuesto a la renta, que lo tenemos entre el artículo 24 y el artículo 380, se convertiría en una norma mucho más precisa, porque sería este paquete de ajustes que, para darles un ejemplo, en España son 15 artículos.
Obviamente son artículos mucho más detallados y mucho más concretos y mucho más específicos alrededor de las diferencias, por ejemplo, sectoriales. Eso también ayudaría a que la fiscalización de la DIAN se concentraría mucho más en este tipo de medidas y haría un poco más ciertas las competencias de control que tiene la DIAN. Ahora, hay una consecuencia implícita de esta medida y es eliminar todos los beneficios tributarios. Esa es la única forma que podemos bajar la tarifa corporativa a un rango que podría estar entre el 30 y el 35%. Entonces, partiendo de este mecanismo que es muy radical en el control de los beneficios, se podría bajar la tarifa corporativa. Si no se logra hacer una base amplia, no se podría bajar la tarifa de las empresas. Ese es un poco el mensaje de fondo. Ahora bien, habría algunos descuentos muy limitados, tecnología, donaciones con algunos controles, reforestación, impuestos pagados en el exterior, pero todos estarían limitados al 20% de la tarifa. Recuerden que el descuento es contra el impuesto, o sea que también el beneficio tributario estaría medido de una manera mucho más clara, también haciendo alusión a lo que es la regla de gasto fiscal que está en la ley 819, o sea, limitación de los beneficios y acotado siempre a un máximo de la renta. Y eso terminaría con todos esos privilegios que tenemos hoy de miles de descuentos de manera distinta, asignados sin ningún criterio específico. Bueno, esa es la conclusión del impuesto sobre la renta. Tal vez una mención específica, y justamente lo digo en este auditorio de contadores, esencialmente, porque dado que el impuesto se afincaría o se apalancaría fuertemente en el régimen contable, entonces se ha pensado en que esa responsabilidad tributaria que tiene hoy el revisor fiscal se concentrara bien en un auditor tributario que justamente se encargaría de vigilar que estos ajustes que estamos viendo acá tienen razonabilidad y tienen soporte. O la otra idea es la figura del dictamen fiscal. Hay algunos países que han utilizado estas figuras y esa también sería una mayor responsabilidad para los contadores y quitarle esas responsabilidades a los revisores fiscales que finalmente tenían otro propósito y otra función dentro del régimen de las normas contables. Tercer capítulo, entidades sin ánimo de lucro. Aquí el punto central sería que el régimen realmente sea solamente para las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué es una entidad sin ánimo de lucro? Particulares que se asocian para cumplir una finalidad de carácter social. Quiere decir que cuando yo conformo una entidad sin ánimo de lucro, corporación, asociación, etcétera, pues yo no tengo un patrimonio, yo no tengo acciones, no tengo aportes, no puedo reclamar aportes cuando me retiro, ni tampoco puedo reclamar excedentes, ni utilidades. Entonces, esa primera regla de entrada, cabría que algunas entidades que hoy están en el régimen tributario especial, pues no pudieran entrar. Ejemplo, las cooperativas. Segundo, no por el hecho simplemente de constituirse jurídicamente como una entidad sin ánimo de lucro se le daría efectos de beneficio tributario, sino que esas entidades tendrían que solicitar su admisión al régimen a la DIAN. Y esa primera pronunciamiento de la DIAN implicaría que tiene que identificarse en el RUT, porque no es razonable que la ley diga hoy, entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a estas 5 actividades, salud, educación, ciencia y tecnología, desarrollo social, deporte, tengan un beneficio tributario porque su finalidad y su objeto social están destinadas a eso, y el 75% de las 70.000 entidades que están hoy en el RUT aparecen como objeto no clasificado. No tiene sentido que el sistema les dé un beneficio por precisamente que tengan un objeto concreto y definido y en el RUT aparezcan como no clasificadas. Eso muestra también un poco el desdén que ha tenido la Administración Tributaria para controlar estas entidades. De esta lista de 9 puntos que señalo ahí, destacaría las principales, que son las siguientes. La exención se mantendría sobre aquellos ingresos derivados de esas actividades. Me explico, la universidad, por ejemplo. La universidad cobra por sus matrículas, obviamente es exento. Una entidad de salud que cobra por servicios de salud, exento. Esos recursos estarían exentos. ¿Qué otros recursos estarían exentos para estas entidades? Aquellos ingresos derivados de la explotación de un patrimonio, porque muchas veces hay entidades que viven con lo que se llama un endowment, o sea, un patrimonio asignado a una finalidad. Entonces, dividendos, intereses, rentas de capital en general del patrimonio estarían también exentas.
Donaciones también exentas. ¿Qué es lo que tendría una limitación como exento? Las actividades mercantiles. Porque ocurre en Colombia que muchas entidades dicen que van a desarrollar actividades meritorias que no generan ingresos per se. Por ejemplo, ahora que vamos a entrar en o que ya estamos en esta situación en la cual la ayuda a las víctimas, los desplazamientos forzados, etcétera, entidades ONG y entidades sin ánimo de lucro se dedican a eso. Eso por sí solo no genera ingreso. Bueno, tienen que tener alguna fuente de financiación. Pero no puede ser es que se dediquen a una actividad comercial con el prurito de que de esa actividad comercial la van a dedicar a esto. ¿Por qué razón? Porque eso genera un problema de competencia con las empresas que pagan impuestos. Entonces, en ese sentido, la propuesta es que si hacen actividad mercantil, paguen impuestos a la tarifa del 20%, pero que también tengan un control, que si más del 40% son actividades de tipo mercantil, dejan de pertenecer al sistema y se convierten en sociedades del régimen ordinario. Porque quien quiera hacer esa figura de hacer una actividad comercial para financiar una actividad meritoria, lo que tiene que hacer es crear una compañía y pagar impuestos como cualquiera y ganar dividendos, y de los dividendos financiar la actividad. Otras dos medidas de control sobre la experiencia. Uno, hoy muchas entidades sin ánimo de lucro tienen excedentes y nunca revierten en las actividades, sino que simplemente van aumentando su patrimonio de manera indefinida. Entonces aquí la propuesta es, si no reinvierten sus actividades en los siguientes 4 años, eso tendría que pagar impuestos. Y también se permite que no todo se debería dedicar a la actividad, sino que habría también una parte que sería fortalecimiento patrimonial, el 40%. Hay otras medidas de control como limitación a los gastos administrativos, limitación a los pagos vinculados, porque esas son formas realmente de distorsionar o distribuir indirectamente los excedentes, como se ha visto en muchos casos. Y finalmente, para las empresas más grandes, las que tienen más de 4.500 millones de ingresos anuales, que son más o menos 2.500, ellas tendrían una obligación adicional, que es enviar una memoria económica con sus planes de inversión para los siguientes años, de forma que la DIAN se concentre en estas 2.500, donde está el 90% de los excedentes de estas entidades. Entonces, que hubiese algún tipo de control un poco más detallado. En resumen, ese sería el tratamiento de las entidades sin ánimo de lucro. Con relación al IVA, Colombia es la barra roja, y esto lo que quiere decir es que grava menos de la mitad de los bienes y servicios que se producen en la economía. Fíjense que hay países como Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, es decir, países del área latinoamericana, que ya han optado por gravar muchos más bienes. Entonces la propuesta simplemente es tratar de irnos por la línea de los países de América Latina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tendríamos entonces 5 tipos de bienes. Aquellos bienes que se mantienen como servicios excluidos, es decir, no se cobra sobre ellos, pero tampoco hay derecho de devolución. Básicamente salud, educación y transporte. Sí, se reduciría fuertemente ese grupo de los servicios del artículo 476. Segundo, los únicos que tendrían derecho a devolución serían los exportadores. Tercero, todos los bienes que hoy consideramos excluidos del artículo 424 o los exentos del 477, y estoy hablando básicamente de los alimentos con toda la cadena del sector agrícola y los medicamentos, incluso los servicios generales quedarían grabados a la tarifa del 5%. ¿Por qué la tarifa del 5%? Porque si se pusiese una tarifa menor, habría que devolverles dinero, porque obviamente estos servicios empezarían a liquidar IVA sobre sus ventas, pero también a tener derecho al IVA por los insumos. Y es la razón por la cual habría que ponerles una tarifa reducida. Los que están hoy en la tarifa del 5 pasarían a la tarifa del 10. Estamos hablando de maíz, avena, medicina prepagada, etcétera. Y el gran cambio también sería que la tarifa general pasaría del 16 al 19. En realidad, en términos de recaudo, es aquí donde hay dinero adicional, porque en el impuesto a la renta, el cambio entre sociedades y personas no generaría mayor recaudo. O sea, todo el mayor recaudo se derivaría del IVA. Ahora bien, para los inversionistas, para los empresarios, devolverles el IVA sobre los bienes de capital dentro del IVA, no como ocurre hoy, que es parte de la base de depreciación.
Esto tiene un costo fiscal enorme, pero sí es un mensaje muy claro a que al arrancar el negocio, o en general cuando un contribuyente o un responsable quiera ampliar su negocio comprando activos fijos, o más bien bienes de capital, tendría derecho a la devolución del IVA. Y una medida muy específica sobre el régimen simplificado. Régimen simplificado son aquellas personas naturales que tienen la obligación de facturar y cobrar el IVA. Hoy ese rango está en 4.000 VT, es decir, 120 millones. Propuesta, bajarlo radicalmente, al mismo nivel donde las personas empiezan a pagar impuesto a la renta. O sea, 24 millones en el caso de los servicios y 36 millones en el caso de los comerciantes. Esto sería más o menos un nivel de 2 millones de personas. También habría aquí un mensaje hacia la formalización. Entonces, estas personas tendrían que empezar a hacer del régimen común, llevar contabilidad, cobrar IVA, facturar, etc. Ahora bien, sabiendo que ese grupo de personas que están entre 24 y 120, calculamos en 2 millones de personas de trabajadores por cuenta propia, digamos, van a tener un tema de incorporarse al sistema, se daría un régimen unificado opcional, que como su nombre lo dice sería opcional, con el cual estas personas presentarían una única declaración anual y pagarían con este 5% sobre los ingresos, renta, IVA, consumo, ICA y seguridad social. Es voluntario, por tanto la persona que cree que no le conviene pasaría al régimen de facturar como cualquier persona del régimen común. Bueno, en los otros impuestos, digamos que particularmente estos 4 temas, vehículos, bueno, en 4 por mil sería mantener el 4 por mil, ese es un impuesto muy criticado, pero el problema es que en la situación fiscal que estamos no hay manera de bajarlo porque recauda mucha plata, recauda 7 billones de pesos. Si se propusiera cambiarlo, nos tocaría aumentar el IVA a la tarifa general al 21%. Entonces la situación fiscal no da para eliminarlo. Proponemos sí que se vuelva totalmente deducible el impuesto a la renta. En cuanto a estos vehículos y combustibles, son 2 impuestos que comparativamente con otros países cobramos un poco y segundo, no tenemos en su diseño incorporados aspectos sobre el daño ambiental que causan. Entonces, básicamente esa es la propuesta. En cuanto a las bebidas, proponemos incorporar las cervezas como una bebida alcohólica y tratar de alinearnos un poquito como lo que es la orientación internacional, porque este tema ha tenido, especialmente los licores, ciertas críticas por los tratados de libre comercio. Entonces, básicamente ahorita hay un proyecto de ley y es tratar de eliminar la diferencia tarifaria que hay según el grado alcoholimétrico y poner una sola y tener una combinación entre impuesto al valor e impuesto fijo. Lo mismo en los cigarrillos. Y el caso de cigarrillos es evidentemente claro. En Colombia pagamos $2 por cajetilla. En América Latina se paga 5, o sea, más del doble. Y en el mundo 6. ¿Cuál puede ser la recomendación? Subir los impuestos. Ahora, hay otra discusión que generó el ministro de Salud sobre las bebidas azucaradas, sobre la idea de que las bebidas azucaradas generan desarreglos en la salud. Ese tema es un poco complejo. En todo caso, nosotros aquí proponemos que ese tema se analice y se evalúe. Hay países que ya han adoptado este tipo de medidas. Digamos, las críticas fundamentalmente son de 2 tipos. 1, que hay muchos otros alimentos que también causan daño y no se gravan. Y 2, que en realidad los consumidores de este tipo de productos son las personas de menores ingresos. Y tercero, que quizá no genere recaudo suficiente. Pero de todas maneras, ese tema también está incluido en el informe con un poquito más de análisis. Los impuestos municipales. El catastro, bueno, tiene clarísimo que las ciudades que tienen su catastro propio, que son Bogotá, Cali y Medellín, tienen actualizada la base. Bueno, aquí los que vivimos en Bogotá somos conscientes de eso. Pero el problema es en el catastro rural. Las barras rojas muestran los niveles de desatraso que hay. Este es un tema que hace parte de las discusiones en La Habana. Ese es un tema que va a tener mucho impacto sobre la manera como nos vamos a desarrollar en el sector agrícola. Pero en todo caso ahí no hay más que decir que hay que fortalecer el catastro regional, sin perjuicio de hacer una serie de arreglos en temas de liquidación y base gravable, especialmente en el tema urbano. En el ICA es un impuesto que grava la actividad comercial e industrial
tiene un problema sobre la discusión que hay sobre la localización del impuesto. Como se grava donde se realiza el comercio, donde se realiza la industria o donde se presta el servicio, hemos tenido una gran cantidad de discusiones porque la ley permite conflictos y ese es uno de los temas más discutidos en los tribunales. Entonces eso le causa un enorme costo a los particulares y a la sociedad. Entonces, proponer una manera de resolver la territorialidad, en el documento podrán ver algunas ideas para definir ese tema de territorialidad, especialmente estoy hablando de comerciantes o prestadores de servicios o industriales que tienen su sede en un sitio y tienen ingresos en otro municipio, para evitar que haya doble tributación, pero también para tener reglas claras de la manera como pueden cumplir con estas obligaciones. Hay muchas empresas que tienen actividades en 50 municipios, 50 reglas distintas, 50 formularios, 50 formas de pagar. Entonces, ahí hay que tener mucha mayor precisión en el tema de competencias. Pero el ICA en realidad se concentra en las ciudades más importantes, no más de 50 o 60, de las 1.100 que tenemos. Este cuadro revela cómo Bogotá recauda el 44% del ICA de todo el país. Entonces es un impuesto muy concentrado. ¿Qué se propone aquí? En el ICA, tratar de reducir esa enorme dispersión tarifaria y poner 3 tarifas y que el Consejo defina. Una tarifa baja para los industriales, media para los comerciantes y alta para los servicios, y que sea el municipio el que defina, pero 3 rangos tarifarios nada más. Para los pequeños contribuyentes, bueno, para los medianos contribuyentes, es decir, los que están entre 24 y 120, incorporarse en la figura esta del régimen unificado opcional, como les comenté antes, que será una manera sencilla, pagar un solo impuesto y ya. Y los que estén por debajo de 24 o 36, que en realidad son la mayor cantidad de municipios colombianos, más de 900, tratar de cobrarles un impuesto simplificado como un rango que vaya entre 1 y 20 VTs y que el municipio, el Consejo Municipal decida. Una VT son 30.000 pesos, 10 VT son 300.000. Entonces ahí, dependiendo de cómo quiera el Consejo clasificar a los empresarios o a los comerciantes, les cobraría. Porque en los pequeños municipios, ¿qué negocios hay de actividad comercial? La tienda, la farmacia, 2, 3 cosas. Entonces hay que súper simplificar la manera de cobrar impuestos en los municipios pequeños. Ahora, el último tema es la administración tributaria. ¿Por qué? Con estas cifras que ustedes ven ahí, evasión en IVA 40%, evasión en renta 39%, en protección social 27%, contrabando 2.5 del PIB, morosidad 0.5 del PIB. Con esas cifras, por más que tengamos un diseño de impuestos el más perfecto, no hay forma de lograr un sistema tributario adecuado, porque obviamente lo que el Estado no recauda por las personas que no pagan, lo tiene que recaudar a partir de las personas que operan en el sector formal. ¿Quiénes son? Las empresas formales y grandes y los asalariados. Eso genera una enorme inequidad. Entonces, es muy importante que el gobierno especialmente sea consciente que tiene que fortalecer la DIAN, que tiene que fortalecer la administración. La administración tiene una gran debilidad como puede compararse con varios países en muchos sentidos, en el número de funcionarios, en temas tecnológicos. Entonces, nuestra propuesta básicamente estaría en esos 4 grandes puntos. Primero, darle a la DIAN una naturaleza jurídica que le permita una mayor autonomía. El director de la DIAN maneja 125 billones. 2 millones de clientes. ¿Qué empresa maneja ese nivel de... Tiene que ser un gerente público con suficiente autonomía, suficiente presupuesto, suficientes personas y un sistema informático muy robusto para que pueda cumplir bien con sus metas. Entonces, eso se lograría a través de, a nosotros nos parece la idea de la agencia, como la Agencia de Infraestructura, como la Agencia Tributaria Española. Y eso también acompañado de una de las figuras típicas que en muchos países tenemos, que son consejos directivos. Muchos directores de impuestos están 2, 3, 4 años, pero esta es una figura que requiere institucionalidad mucho más allá de un gobierno. O sea, para la sociedad le interesa tener aquí un activo muy importante. Por tal razón, la idea es que esta persona, para que tome las grandes decisiones, esté guiado por lo que es un consejo directivo, que es un gobierno corporativo. Y eso le permitiría tener el presupuesto adecuado para cumplir esas metas. El segundo es, hay muchas cosas que dependen de la ley, y por eso proponemos 3 o 4. Primera, que la DIAN se concentre en fiscalización, o sea, en auditoría, y
y las funciones jurídicas se separen de la DIAN a un tribunal independiente, un tribunal administrativo, que le daría una mayor garantía a los contribuyentes de que esa discusión, ese conflicto que tienen con la administración pueda ser analizado jurídicamente y de paso descongestionaría la justicia ordinaria, es decir, habría menos personas yendo a los tribunales. Segundo, regular lo de los conceptos de la DIAN, hacerlos más vinculantes de una manera más precisa. Tercero, redactar mejor la cláusula antielusiva que existe hoy, que es inaplicable. La cláusula antielusión es una muy buena herramienta de administración tributaria porque permite desconocer las formas jurídicas que solo tienen como finalidad pagar menos impuestos o aprovecharse de beneficios y darle al funcionario la posibilidad de desconocer eso por ir al fondo del negocio. Solución alternativa de conflictos, es decir, por ejemplo hoy que ese efecto que causa que la administración fiscalice a un contribuyente pueda arreglarse de manera transparente y objetiva. Muchos países han incorporado estos mecanismos de solución alternativa de conflictos, que no es otra cosa sino disminuir los costos que la sociedad incurre por ir a los jueces a dirimir esos conflictos. Y finalmente, nosotros tenemos un estatuto tributario que en el libro quinto desarrolla todas las reglas de juego entre contribuyentes y administración, competencias de la administración, derechos de los contribuyentes. Ese es un estatuto de los años 80, está muy desactualizado y la forma como hemos resuelto en el tema territorial es que todos los municipios y departamentos copian ese estatuto, que en la verdad no les sirve porque los municipios pequeños no tienen cómo invertir en funcionarios que tengan liquidadores y auditores, o sea que hay que súper simplificar ese código. Entonces, lo que proponemos es que así como se expidió el Código Contencioso Administrativo o el Código del Proceso, que ¿cómo se hizo? Los códigos son exclusiva competencia del Congreso, por tanto, esos códigos, ¿cómo se expidieron? Se creó una comisión de expertos jurídicos, prepararon un proyecto de ley y tenemos dos muy buenos códigos. Entonces, la idea es tener un código que además sirva para todos los impuestos, todas las tasas, todas las contribuciones municipales, departamentales y nacionales. Reglas de juego claras para los contribuyentes, competencias claras para los contribuyentes y especialmente un régimen sancionatorio moderno que incorpore criterios de gradualidad, de solución alternativa y que también permita ser un elemento disuador del comportamiento de los contribuyentes. El tercer tema es el tema internacional, tema en el cual, como hemos visto últimamente, con esta posibilidad de acceder a la información automática, va a ser la nueva ola de control a la elusión fiscal, especialmente las transnacionales o ciertas figuras como los paraísos fiscales. Ahí no hacemos otra cosa que recomendar que Colombia siga la línea establecida por la OCDE, que se expresa a través de esta sigla, que es medidas para evitar la erosión de la base gravable o el traslado de los beneficios a otras jurisdicciones. Esta política tiene 15 acciones muy específicas: economía digital, información, de intercambio de información, precios de transferencia, cláusulas antielusión, revelación de las empresas de sus planes de su planificación tributaria. Es decir, una serie de medidas que buscan controlar el abuso por parte de los particulares de las normas fiscales. En fin, ese sería como el conjunto de disposiciones que nos parece a nosotros sería indispensable para que la administración lograra reducir esos enormes niveles de evasión que tenemos. Porque esto es una combinación de normas, pero sin duda el efecto real será la administración. Entonces aquí eso no se puede ordenar por una ley, será simplemente darle más herramientas a la administración para que logre tener un sistema tributario mucho más equitativo. Muy bien, este es el resumen, espero que haya sido de utilidad y los invito a que quien quiera mirar más detalles lo pueden hacer en la página del Ministerio consultando a la Comisión de Competitividad y Equidad Tributaria. Muchas gracias por su atención.